2. La transmisión de la revelación divina. Numeral 74. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiere lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre, íntegro, y fuera transmitido a todas las generaciones. 1. Tradición apostólica, numeral 75. Cristo, nuestro Señor, es quien alcanza su plenitud. Toda la revelación de Dios mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó por su voz. La predicación apostólica. Numeral 76. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido, de las obras y palabra de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Continuada la sucesión apostólica, numeral 77, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Numeral 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta a la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia, que cree y ora. Numeral 79. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, una fuente común. Numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas, compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20. Dos modos distintos de la transmisión. Numeral 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, conserven y la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Numeral 82. De aquí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza, de modo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Numeral 83.
La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron, de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escritos, y un Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonados bajo la guía del magisterio de la Iglesia. 3. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe, confiando a la totalidad de la Iglesia. Numeral 84. El depósito de la fe, Depositum Fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado a los apóstoles, al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y confesar la fe recibida. El magisterio de la Iglesia, numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, del cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Numeral 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas capítulo 10, versículo 16. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe, numeral 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tiene con ellas un vínculo necesario. Numeral 89. Existe un vínculo orgánico en nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Numeral 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unión del Espíritu Santo, quien los instruye y los conduce a la verdad completa. Numeral 92. La totalidad de los fieles. No puede equivocarse de la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan particular en el sentido sobrenatural de la fe, que todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos, muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. Numeral 93. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él,
El pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. El crecimiento de la inteligencia de la fe. Numeral 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe pueden crecer en la vida de la Iglesia, cuando los fieles las contemplan y estudian rebasándolas en su corazón. Es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia cum legente crescum. La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura, cuando los proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Numeral 95. La Santa Tradición. La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En resumen, numeral 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Numeral 97. La santa tradición de la Sagrada y Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Numeral 98. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es, todo lo que cree. Numeral 99. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina y de penetrarla más profundamente y vivirla de modo más pleno. Numeral 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.